Y bueno, el segundo tema obligado de la semana es la sacudida que nos dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta sacudida de salir públicamente a cambiar completamente la narrativa famosa que él, a través de el subsecretario Alejandro Encinas, habían estado construyendo en torno al caso Ayotzinapa. Pero lo más dramático de esto, bueno, además de que esa narrativa nueva de la Cuarta Transformación se acerca mucho a la famosa verdad histórica, es decir, la serpiente dio la vuelta y se vuelve a morder la cola. Además de eso, ¿qué es lo que sucedió? Que el presidente terminó saliendo primero a defender al presidente Enrique Peña Nieto, exculpándolo de cualquier asunto que tuviera que ver con Ayotzinapa. En un hecho que nadie ha dicho que el presidente Peña Nieto hubiera estado involucrado con Ayotzinapa. En todo caso, se le podría acusar, si hubiese las pruebas suficientes, para ser, desde desde la presidencia, Sí. un encubridor o un articulador de esa verdad histórica. Que es lo que reclamaba en campaña López Obrador. Exactamente, allá voy. Y además, el presidente que había dicho que aún los hombres de uniforme verde olivo iban a ser procesados si estaban directamente involucrados, pues hoy resulta que salió en parejo a repartir, pues, perdones a todo el ejército mexicano, diciendo, no solamente Ayotzinapa, se fue hasta el 68. Sí, Imagínate. no. Y casi le pidió a los mexicanos, 2 de octubre, sí se olvida. Sí, no. ¿Qué dices de esto? A ver, respecto a lo del 2 de octubre, a ver, dice, es que cuando lo Da estaba risa. viendo en la mañanera, de verdad no podía creer lo que estaba diciendo. Decía, es que el ejército siguió las órdenes de Díaz Ordaz. Ese ejército de Marcelino García Barragán, por cierto, abuelo del ahora casi candidato de Morena a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Pero bueno, regresemos al tema de Ayotzinapa. El presidente diciendo, por supuesto que fue el Estado, pero decir que fue el ejército es temerario. Aun y cuando el propio informe de la Comisión de Acceso a la Verdad y Justicia que preside Alejandro Encinas señala la intervención de los militares. Es decir, el presidente ya entra ahí en una primera contradicción. Segunda contradicción. Se publicó esta semana 2 exintegrantes del GIEI, una respuesta a estas declaraciones del presidente López Obrador. Nos dicen, a ver, señor presidente, pongamos las cosas claras. Nosotros te dimos cuáles eran las líneas de investigación. Por supuesto que el ejército se le tiene que indagar cuál fue su rol. Por supuesto que el ejército no sabemos si participó 100%. Lo que sí sabemos es que tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque el Centro Regional de Fusión de Inteligencia así lo determinó. Y los registros de ese Centro Regional de Fusión de Inteligencia fueron negados abiertamente por los militares. Claro. Y ahora tú, desde la mañanera, dices que esos registros no existen. A ver, señor presidente, te dijimos Ahí está. eso y te dijimos que había que seguir también la línea de investigación de las escuchas de Chicago. Tampoco se hizo. Es decir, si se acusaba al gobierno anterior de que había un encubrimiento, pues ahora la administración de Andrés Manuel López Obrador, específicamente desde la presidencia, pues podría caer en exactamente lo mismo. Y esto es importantísimo porque recordemos, la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa se centró sí en encontrar a los estudiantes, sí en llegar a la verdad, pero sobre todo en perseguir a quienes fueron los creadores de la verdad histórica. Es decir, Murillo Karam y Tomás Herón pasaron a primer plano. A segundo plano pasó el Gil, a segundo plano pasaron otros personajes de Guerreros Unidos. A ver, el presidente aquí entonces está completamente atrapado por intereses que compiten entre sí. El interés, por supuesto, de los militares, que sí hay militares presos en el campo Marte, es por el interés del GIEI, por el interés de las familias y por el interés, por supuesto, de los propios funcionarios de su administración, empezando por el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Totalmente de acuerdo contigo. Y aquí también lo que hay que resaltar es que AMLO dice en su mañanera que están jugando con el dolor, que no jueguen con el dolor. El que está jugando es él. O sea, el que está jugando con el dolor de los mexicanos es él. Entonces su retórica y su speech de decir todo esto, en verdad,
creo que estamos viviendo en un pasado, porque igual que Tlatelolco, los desaparecidos de Lagos de Moreno, que aún están desaparecidos, digo, por nombrarlo lo reciente de ahorita, lo de Zacatecas, o sea, a ver, aquí el presidente siempre defiende al ejército. O sea, defiende Una al constante. ejército, porque el ejército es el que nos está gobernando, porque el ejército trae las obras insignia de su gobierno, que él le mete, no austeridad, sobre 208% más al Tren Maya, y lo lleva el ejército. Entonces, todos los caminos llevan al ejército, y AMLO por eso defiende al ejército, por eso sale, como dices ahorita tú, los dos personajes del GEI diciendo, aquí están las pruebas, pero ahí se topa con pared. No van a seguir la investigación. Y eso es lo que más duele. El señor presidente no está jugando con el dolor lo demás, está jugando usted con el dolor de las personas. Yo recuerdo, Marcela, cuando el presidente estaba en campaña, un amigo del presidente, muy cercano, no político, me dijo un día, ya verás lo que va a hacer el presidente con el ejército. El presidente siempre decía, él me decía, su amigo, que tenía una cosa repetitiva en su memoria. El hecho de que el ejército, de que Salvador Allende, Así es. presidente chileno de la izquierda, no hubiera tenido la precaución de haberse congraciado con el ejército para evitar que le dieran el golpe de Estado. Y le decía a su amigo, el que me lo platicó a mí, eso a mí nunca me va a pasar. Yo los tendré siempre de mi lado. Ah, no, pues esa info está muy buena. Entonces, el presidente, desde un principio, mentira que quería regresar al ejército a los cuarteles. Sí, no. Mentira que los quería tener ahí guardaditos, nada más para que... No, señor. El señor lo sacó, el señor les dio todo, primero todo el poder a través de todo lo que era la Guardia Nacional, les entregó la Policía Nacional. Austeridad ahí no los existía empoderó, tampoco. ¿Sí? y los empoderó al darle chequeras muy abultadas en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles, ¿sí? En innumerables obras como el Banco del Bienestar, que ¿dónde está el Banco del Bienestar? ¿Dónde están las sucursales abiertas? ¿Operando qué? Entonces, seamos sinceros, ¿qué ha pasado aquí? Que el presidente que históricamente venía cuestionando la intocabilidad del ejército mexicano, de pronto él, por su investidura, No lo toca. se da la vuelta y dice, señores, el ejército es intocable. Y dice en el caso de Ayotzinapa, todo lo que pasó en Ayotzinapa fue un asunto estrictamente local Así es. No. entre el alcalde de Iguala, Sí, sí. los Guerreros Guerreros Unidos, Unidos, los los rojos, los estudiantes, la droga que estaba en los camiones, pero el ejército nunca supo nada. A ver, repito, porque a veces las cosas hay que repetirlas, lo digo. Aquí lo hemos dicho, no unas 3 veces. El día que se conozca la verdad de Ayotzinapa, vamos a entender quiénes eran los auténticos dueños del cártel de la heroína en Guerrero. Sí. A ver, Y Ramón. esos dueños tienen uniforme verde olivo. A ver, Ramón, ¿por qué? Totalmente. O más bien, esto fue, como dices, siempre la idea del presidente López Obrador, este pacto secreto con los militares. El tema es, ¿en qué momento López Obrador cambia su discurso público? Después de una reunión que tiene en octubre de 2018, ya siendo presidente electo, con el entonces general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. ¿En qué momento también se quebró la relación México-Estados Unidos en temas de seguridad? Cuando viene la captura, otra vez, del retirado general Cienfuegos. secretario Salvador Cienfuegos. Y Guacamaya ¿Cuándo Leaks. viene esta intensificación completa de la defensa del presidente López Obrador al ejército mexicano después de la reaparición pública, otra vez, del general Cienfuegos? Hablabas tú del cártel de la heroína. Y yo le pido a la gente, hagan una revisión de quiénes son los grandes mandos del ejército Que pasaron mexicano por ahí. y van a encontrar un común denominador que pasaron precisamente por la región militar adscrita a Guerrero. General Salvador Cienfuegos fue
fue uno de ellos. Claro. Entonces, este tema con el presidente López Obrador a la defensa, pues pasa por esa parte, pasa por la parte económica. El presidente López Obrador les ha otorgado casi 250 nuevas funciones y facultades en esta administración, incluido el tema del Tren Maya, que el Tren Maya es un asunto estratégico porque lo conectas con el Istmo, lo conectas con una región donde está Dos Bocas y donde está el 80% de las reservas probadas de petróleo, donde el ejército mexicano tiene instaladas la mayor parte de ese número de bases y donde hay ahora un incipiente negocio de tráfico de migrantes también. Llama muchísimo la atención en ese sentido lo que está pasando en este momento en Chiapas. ¿Por qué el ejército no ha entrado directamente en Chiapas? ¿Por qué vienen las denuncias del cártel Jalisco Nueva Generación de decir el ejército está defendiendo al cártel de Sinaloa? Todo esto está en juego con la relación castrense de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y es, retomando un poco lo que decíamos en el segmento pasado, un poco también del reclamo que viene de Washington, de esta sobredependencia en el ejército mexicano, que siempre ha habido una rivalidad o siempre ha habido un escepticismo de Washington hacia, no a las Fuerzas Armadas, sino específicamente hacia la Secretaría de la Defensa Nacional y viceversa. Por eso el gobierno americano se recarga siempre en la Marina. Marcela. A mí sí me preocupa que el ejército tenga más poder que el propio gobierno, porque eso pasó en Venezuela, porque eso pasó en todos estos países que ahorita Cuba, etcétera, que tú los ves y la gente está huyendo de esos países, porque en su país no encuentran esa paz, porque no la vamos a encontrar con el ejército, y el ejército ya agarró poder, ya tomó poder, deja tú lo electoral, a la par de lo electoral, del fervor electoral, está acá el poder del ejército que nadie le estamos poniendo atención. Están agarrando poder y ese poder nos va a costar Fíjate, después. lo que está diciendo Marcela, en un sistema práctico, pragmático, como dijimos esta semana, analicemos el caso del AIFA, un aeropuerto fallido, que no ha sido utilizado y que para que pueda ser utilizado el gobierno se inventa comprar Mexicana de Aviación, ¿sí? Y le entrega Mexicana de Aviación, ¿a quién? Al ejército. AIFA del ejército, Mexicana del ejército. Y para complementar el roadshow, agarran los aeropuertos de Campeche, Chetumal, Palenque, quieren agarrar el de Nuevo León, el nuevo de Tulum y por supuesto el AIFA para hacer la red de Mexicana. ¿Y a quién le dan sus aeropuertos? Al ejército. Así es. Ahora resulta que el ejército es el gran administrador, constructor, estratega para hacer una línea aérea en la que a mí me sorprende porque yo ya me metí a tratar de comprar un boleto porque supuestamente ya puedes empezar a hacer reservaciones, aunque no sabes cómo se puede pagar. ¿Qué te encontraste? ¿Qué me encontré? El vuelo redondo, Monterrey, Ciudad de México, 1,316 pesos. Viaje redondo. Órale. Más del cuádruple de lo que valen las líneas aéreas baratas. Sí. ¿Quién va a dar el subsidio? ¿Quién lo va a pagar? A ver, como lo dije en el video que sacamos el miércoles, entre los 300,000, que ahí lo dejo, hay quien dice que son 400,000, 500,000, que nos costó el Aeroproa de Texcoco, los 116,000 millones de pesos que nos costó el AIFA, más ahora el pago de Mexicana, más el costo de operar Mexicana, más el costo de acondicionar los 5 aeropuertos que van a ser del ejército, el paquete completo de todo eso es 1,000,000 de millones de pesos. Nada austero. 1,000,000,000 de pesos. 1,000,000,000 de pesos. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Y para qué? ¿Y para qué necesitamos ahorita una aerolínea manejada por el ejército para aeropuertos? O sea, en lugar de fortalecer los aeropuertos que se tienen, señores, arreglen el aeropuerto de la Ciudad de México que huele a estiércol desde que sales del túnel. Sí. Porque el drenaje de ahí, con cualquier movimiento mínimo de un temblor, etcétera, se colapsa. Ramón, y huele, a ver, es peor que una de las más populares estaciones de autobuses, donde no hay ni horas para salida, ni horas de llegada, te vives viendo a los pilotos de azafatas corriendo de un lado a otro para ver si llegan. Yo creo que es adrede para que todos migren a la IFA. No han migrado ni querrán migrar, prefieres estar en el aeropuerto internacional Benito Juárez, ahí está la IFA. Por la cercanía. Sí, a ver, esto es una manifestación al final del poder militar, en este caso el poder económico de los militares, pero también está en la parte del poder político. Y si tú ves cuál es la prioridad número 1
en el Congreso en este momento de Morena es que consiguiendo la mayoría calificada, que así lo pretende el oficialismo, la primera reforma que va a ser aprobada va a ser la transferencia completa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Algo que ya se hizo de facto, pero no se ha hecho de jure y por eso ha traído problemas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero este problema, este conflicto de fondo es, al final, porque el presidente le tiene que cumplir a los militares antes de que se vaya el sexenio esta tarea que le encargaron, porque también fue la reforma número 1 que intentó aplicar en 2019 y que la dejaron con candados los legisladores de oposición. Bueno, ahora ya por eso necesitan las 2/3 partes. Estamos hablando de un ejército que opera abiertamente en política, un ejército que está desplegado en todo el territorio mexicano. Un alto funcionario alguna vez nos comentó de que, a ver, Tamaulipas se ganó directamente porque hubo participación de la Guardia Nacional y porque se dejó operar a las autodefensas libremente para movilizar el voto a favor de Morena. Eso es una realidad que vamos a ver también en el despliegue de las elecciones el próximo año. Es decir, además de eso, operan impunemente espiando a través del Centro Militar de Inteligencia a figuras políticas como se ha documentado en los Guacamaya Leaks. ¿Qué más falta? ¿Dónde va a meter más el ejército las manos también? En el ese banco. sentido? O sea, no quieren también el banco. No, ellos Por han eso. han construido. Y ahorita, por ejemplo, un país como Argentina están metidos en un problema, un súper problema, porque el banco se acabó en manos del gobierno y ahorita están, o sea, por no decir de la fregada, o sea, están bien mal. Entonces, yo siento que es más importante el tema del ejército que el electoral. Es junto con pegado, pero no estamos viendo toda la película completa. A ver. Y aparte tenemos a un Salvador Cienfuegos, en donde está comprobado con el Guacamaya Leaks todo el despilfarro desde viajes, o sea, y entonces estamos ciegos los mexicanos aquí sentados. A ver, yo he dicho reiteradamente que la mesa del poder en México tiene generalmente 3 o 4 patas: fe, esperanza y caridad. Fe, la iglesia; esperanza, militares; y caridad, los empresarios. Eso venía hasta Echeverría. Echeverría quiso destruir y dinamitar eso para poner su propia estructura. Le falló. Tuvo a la iglesia contra la pared con la teología de liberación de los jesuitas. Así es. Méndez Arceo. Tuvo la pata del ejército culpando a los del 68. Cuando, ya veremos, ahí viene un libro mío por ahí que va a traer unas revelaciones, pues quizá las bengalas primeras que hicieron, el ruido que hicieron con los militares, salieron del departamento de algún pariente de Luis Echeverría en Tlatelolco. Y la caridad mató al señor Eugenio Garza Sada. Ahí lo dejamos, no le ponemos a Yaranguren, dos empresarios patriarcas. Bueno, le falló, llegó a los Portillo, restauró las patas de la mesa. El Papa vino a México, ¿sí? Sí. A los militares les dio su lugar en la política y con los empresarios pactó desde Monterrey la Alianza para la Producción. Sí. Se recompuso la mesa del poder. Y no se diga con Salinas. Salinas vino y le puso reforzamientos a estas patas. Pero llega el presidente López Obrador, ¿y qué es lo que hace? Las 3 patas de la iglesia no le importa. Porque además a él le importa más la iglesia evangélica que Así la es. católica, O la apostólica, suya, romana. la que él No, evangeliza. la evangélica, Sí, punto. sí. ¿Y qué hace? Usa 3 patas. Primera pata, el ejército, pero una parte del ejército, Así es. la que a él le conviene, no todo el ejército. Sí, sí, sí. Segundo, o sea, su ejército. ¿Cuál es la parte del ejército su que no es ejército con él? cómplice. Ajá, ¿cuál Los es la que que no? hacen negocios con él, no los de la línea tradicional. Hoy tenemos un ejército en el que tenemos generales ricos y tropa pobre. Esa pata ahí está. Ya. La pata segunda, ¿sí? Es la de la caridad. Pero la caridad no de todos los empresarios, A conveniencia. de sus empresarios favoritos, de los de la mafia del poder. Empezando por Carlos Slim. Empezando por Carlos Slim. Y la tercera, el narco. Suplió Qué fuerte. completamente el presidente la parte de la Está muy iglesia buena la analogía. por el narcotráfico. Esas son las 3 patas que hoy sostienen Qué a la fuerte. cuarta transformación. Bueno, pues asomémonos cuáles son los problemas hoy de este país. El narco, el reclamo de los americanos por el fentanilo. 2, el asunto del ejército participando como está participando. Y tercero, importantísimo, el asunto de cómo ciertos empresarios son los favoritos a cambio de qué. ¿Mm?
Y el día que sepamos, cuando se llegue un día a saber la verdad, si es que se sabe la Siempre verdad, se sabe la verdad. Ahí está sí, Trump. siempre sale. Ahí está Trump. Pero veremos que todo esto tiene un común denominador. Todos son patas de la mesa del poder que tienen cajita recolectora de limosnas. Así es. Para la cuarta Muy bueno. transformación, Yo haría una editorial para de el eso. partido, Sí. para Morena. Ya veremos de dónde va a salir el dinero. A conveniencia. Ya lo estamos El viendo. ejército, ¿por qué al señor presidente le interesa que desaparezca el instituto, el acceso a la información, el INAI? El INAI. Pues no quiere que se transparente nada. Todo en este país está guardado para que se abra hasta dentro de 2 sexenios, 12 años, lo que agarres, los costos del IFAI, el costo del Tren Maya, el costo... ¿A qué le temen? ¿Que se sepa qué? Claro. ¿Qué están ordeñando? ¿Y para qué van a aplicar esa ordeña? ¿Toda la ordeña va a ir a la parte electoral o se va a repartir a moches Híjole. con gentes en particular, con familia en particular? ¿De qué Pero estamos como hay hablando? gente que todavía no despierta, no entiendo. Bueno, no es que despierten, o sea, No, tienen sí, que, tienen que despertar. tienen que tener en la mesa los datos para poder tener la capacidad de indignarse y no basta con despertar. Hay que despertar Y para hacer hacer. algo. Y ese despertar y hacer algo implica que haya un líder que guíe el cambio que se requiere para que esto no se vuelva a repetir. ¿Ibas a decir algo? No, es precisamente eso. A ver, la estrategia del presidente López Obrador pasa 100% por las militares. Ha habido una tolerancia inusitada al crimen organizado patente, dicho por autoridades de inteligencia de Estados Unidos en Guerrero, Chiapas, Tamaulipas y Sinaloa. Y por supuesto que la alianza del presidente con personajes como Carlos Slim, pues es evidente. A ver, dicen, el presidente ya se tomó foto abrazado de Alfredo del Mazo y perdón, Enrique Peña Nieto. Ya está el pacto con el antiguo grupo Tlacomulco y ganó Delfina Gómez. Ganó Delfina Gómez con el apoyo de la vieja estructura priista. Está el presidente sentado en el Tren Maya con Carlos Slim, celebrando ese contrato de casi 2,000 millones de pesos que se le asignó a Operadora Sixa, que es la empresa de Carlos Slim, y a FCC, la subsidiaria, digamos, española de Carso. Y está también el presidente sentado todo el tiempo con las Fuerzas Armadas, sobre todo con el Ejército Mexicano. ¿Qué poder fáctico le falta al presidente López Obrador? Bueno, y está el saludo a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán en Badiraguato. Y las 4 giras a Badiraguato. ¿Qué poder fáctico le falta a este presidente de sentarse a la mesa? Pues buen final, Rodrigo. Aquí la dejamos y seguiremos comentando porque, bueno, esto del ejército dará mucho que hablar. Quiero dejar al final nomás una pregunta provocadora. Conozco a Alejandro Encinas. Sé de su probidad y que es un hombre honesto y con ética. ¿Qué va a pasar con él? Que se desgastó 5 años tratando de buscar la verdad. ¿Sí? Y al final del día El juego cambió. le cambiaron todo el juego. Así es. Lo dejaron al aire. Yo no sé si por dignidad Alejandro Encinas vaya a renunciar. Va a decir, ya me voy. No tuvo caso estar aquí estos 5 años. Porque esa es parte de la ingratitud. Alejandro Encinas se sumará a los apellidos Romo, Scherer, Sánchez Cordero, Moctezuma, Cloutier, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente ingrato únicamente se sienta con las 3 patas de su mesa y todo para que no se le caiga lo que él tiene mal montado.